Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabra y Espíritu y bienvenidos a nuestra serie Cómo las sectas malinterpretan la Biblia. Estamos llegando al final de nuestra serie y en este programa veremos el segundo elemento necesario para poder acercarnos a la palabra de Dios y en obediencia a las palabras del Señor Jesucristo, permanecer en sus palabras para ser verdaderamente libres. ¿Qué te parece? Acompáñanos al cierre de esta serie. Te invitamos, vamos a comenzar. Si viste nuestro programa anterior, citábamos las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 8 que dicen: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y mencionábamos que para poder permanecer en la palabra de Jesús tendríamos dos aspectos muy prácticos. El primero de ellos tenía que ver con una actitud y era un corazón y una mente abiertos. Permitir que la palabra de Dios nos hable y no quererle imponer nuestras ideas, nuestros marcos de pensamiento, sino dejar que sea Dios quien por medio de su palabra vaya cambiando nuestra forma de pensar y nos permita que nuestra vida cambie de acuerdo a su voluntad. El segundo elemento tiene que ver con un método. ¿Cómo podemos acercarnos a la palabra de Dios para poder estudiar de una manera provechosa? Y de esta forma podemos mencionar que, si bien es muy importante que haya esta actitud de un corazón y una mente abiertas, pues la verdad es que por muy buenas intenciones que tengamos, esto no nos convierte automáticamente en expertos estudiosos de la Biblia. No nos convierte en eruditos, no nos convierte en teólogos, porque, bien, recuerda, en los programas anteriores vimos muchos errores de interpretación y yo te puedo asegurar que algunos de los autores de estos errores podían decir que lo hacían con la mejor intención del mundo. Así que entonces, cuidado, si nosotros únicamente confiamos en esto, podemos tener doctrinas extrañas, raras o incluso muy fantasiosas. El problema de esto es que generamos ideas, posturas que van a hacer que muchas personas tengan conceptos equivocados acerca de Dios o incluso confíen en sistemas equivocados respecto a su salvación. Y esto es muy delicado porque estamos entonces hablando del destino eterno de muchas personas. Así pues, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasos podemos dar para poder hacer un acercamiento a la Escritura de tal manera que sea provechoso? ¿Qué te parece si mencionamos 5 pasos? ¿Estás listo? Pon mucha atención, toma papel y lápiz y te recomiendo que tomes nota. El primero de ellos tiene que ver con reconocer que los sistemas corresponden a ciertas afirmaciones de verdad. Tal vez pueda sonar un poco extraño que una afirmación corresponda a un sistema. ¿Qué es esto? Pues bien, dijimos, el principal problema en la interpretación bíblica es confundir la cosmovisión. Quererás que los contenidos bíblicos se ajusten a mi punto muy particular de vista. Pero si queremos evitar este error, lo que tenemos que hacer en primer lugar es entender que cada afirmación de verdad implica algo más que la afirmación en sí.
Por ejemplo, ¿qué te parece la frase "el cielo es azul"? Pues bien, esta frase implica una definición de qué es cielo, una definición de qué entendemos por azul, porque si no tenemos el mismo concepto de cielo ni el mismo concepto de azul, la frase puede resultar francamente sin sentido para otras personas. Y esto nos va a llevar a darnos cuenta que cada afirmación de verdad, cada enunciado, pertenece a un sistema de pensamiento muy claro y definido, y que solamente las personas que comparten el mismo sistema de pensamiento lo pueden entender. Retomemos la expresión "el cielo es azul". Esta frase carecerá de sentido para una persona que viva en un lugar permanente nublado, porque dirá: para mí el cielo no es azul, lo veo gris, o simplemente la neblina no me permite apreciar el cielo. Y aquí, como buenos lectores, nuestra tarea es identificar el sistema de pensamiento al cual corresponden las afirmaciones que estamos leyendo y no querer interpretar estas afirmaciones a la luz de nuestras propias ideas. ¿Qué te parece si ponemos un ejemplo? Jesús dijo: "Yo y el Padre uno somos". Palabras que están contenidas en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. ¿Qué es lo que se está diciendo con estas palabras? Bien, en el sistema del pensamiento bíblico hay una clara distinción entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del ser humano. Y con estas palabras Jesús estaba afirmando su divinidad. Pero si nosotros vemos a las filosofías orientales, nos vamos a dar cuenta que en estas no existe esta distinción entre Dios y el ser humano. Recuerda que para estas filosofías esto es un panteísmo y tú y yo somos una emanación de esa gran alma universal. Por lo tanto, la frase "yo y el Padre uno somos" está en un sistema de pensamiento, el pensamiento bíblico, el pensamiento semita, y si queremos darle una lectura desde el pensamiento hindú, pues claramente va a haber una gran diferencia, simplemente porque pertenecen a sistemas de pensamiento diferentes. Recuerda, tenemos que identificar el sistema de pensamiento. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia a la luz de sus autores, del marco de referencia que constituye su historia, su cultura, su sociedad, y entender el mensaje de acuerdo con este marco de referencia? ¿Qué te parece nuestro segundo punto? Y este es muy interesante porque tiene que ver con que todo tu trabajo bíblico, todo estudio bíblico que emprendas se base en un buen texto de la Biblia. De preferencia que pudieras dominar los idiomas originales. Si no los dominas, que tengas una traducción fiel, confiable. Y además, asegúrate de citar la Biblia correctamente. Seguramente recordarás que uno de los errores anteriores era decir, pero no citar. ¿Qué podemos decir al respecto de una buena Biblia? Bien, si no dominas los idiomas originales y vas a confiar en una traducción, lo primero que tenemos que señalar es que en toda traducción invariablemente tenemos pérdida de sentido, por lo que no podemos decir
que las traducciones estén exentas de esta pérdida de sentido o incluso algunos problemas de traducción. De hecho, en la Biblia tenemos pasajes que honestamente son difíciles de traducir, porque en algunos casos aparece una palabra que no se refleja en ninguna otra parte del texto bíblico y entonces necesitamos conjeturar su posible significado. También hay pasajes cuya comprensión es difícil. Pero en cuanto al resto, tenemos que decir que la Biblia es clara. Todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra relación con Dios, nuestros principios éticos, la forma como debemos interactuar, el llamado de Dios para que hablemos su palabra, son perfectamente claros y cualquier persona los puede entender. Pero estamos hablando un estudio bíblico serio. Si únicamente vas a estudiar tu Biblia en español, permíteme que te recomendemos algunas herramientas. La primera de estas tiene que ver con la Biblia misma. Seleccionar una buena traducción de la Biblia. En lo personal, yo te recomiendo la traducción de Reina Valera. Es una joya de la literatura española. Por cierto, ¿sabías que la Biblia de Casiodoro de Reina se publicó casi 50 años que el Quijote de Cervantes? Y que la traducción de Casiodoro de Reina de 1290 páginas casi duplica las 667 del Quijote? Una traducción que además es la que tiene la mayor difusión en las iglesias evangélicas de habla hispana. Esta traducción usa un principio que llamamos equivalencia formal, lo cual quiere decir que se va traduciendo el texto casi de manera palabra por palabra, tratando de apegarse lo más posible al texto original. Esta Biblia la puedes complementar con otras traducciones. En lo personal, me gustaría recomendarte la versión Dios habla hoy, porque en esta versión utilizamos otro método de traducción que se conoce como equivalencia dinámica. ¿Qué queremos decir con equivalencia dinámica? Que no se traduce palabra por palabra, sino que se lee una oración completa y entonces se traduce el sentido de esa oración. También, si quieres, puedes complementar la Biblia Reina Valera con la nueva versión internacional, porque en esta se combinan los dos métodos de traducción, la equivalencia formal y la equivalencia dinámica. Es decir, cuando una traducción formal, es decir, palabra por palabra, es adecuada y comunica la intención del autor, la nueva versión internacional conserva esa traducción formal. Pero cuando un texto bíblico se entiende mejor traduciendo la idea de la frase, entonces la nueva versión internacional adoptará esa equivalencia dinámica. ¿Qué más herramientas necesitamos? Bueno, no está por demás decirte que debes empezar a crear tu propia biblioteca, con ayudas muy básicas y que te van a servir. Necesitas un buen diccionario bíblico, algo que por cierto ya habíamos mencionado en un programa anterior para no caer en errores de interpretación. Necesitamos también un comentario bíblico que puede ser en un solo volumen. Hay uno muy famoso que es el comentario bíblico de Matthew Henry. Lo puedes utilizar como referencia. Necesitas también una muy buena concordancia. Nuestras Biblias suelen traer alguna concordancia, pero estas no son exhaustivas.
¿Qué te parece si consigues una muy buena concordancia? Un atlas bíblico para que puedas ubicarte en el momento en que sucede y en el lugar en que sucede. Que puedas, por ejemplo, ver el recorrido del pueblo de Israel durante el Éxodo, el recorrido de Abraham desde Ur de los Caldeos hasta Canaán, porque esto te va a dar una visión mejor de lo que el autor está escribiendo. También tenemos herramientas electrónicas, algunas gratuitas, de tal manera que no necesitas invertir mucho dinero. ¿Qué te parece la aplicación eSword? Una aplicación que te permite tener diferentes versiones de la Biblia, comentarios bíblicos, diccionarios de palabras hebreas y griegas. También tenemos paquetería que puedes comprar como Logos o BibleWorks. También hay páginas de internet gratuitas como bibliaparalela.com o como miconcordancia.com. Esta última muy útil porque no necesitas registrar palabras completas. Simplemente con que registres algunas letras de la palabra, esta aplicación de miconcordancia.com te va a arrojar todos los textos bíblicos que contengan esas letras. Ejemplo, si quieres buscar algo relacionado con el verbo vivir, simplemente introduces la raíz verbal, V y V. Y esta página te va a dar todos los versículos donde puedes encontrar el verbo vivir, aunque esté conjugado en sus diferentes tiempos y personas. También, ¿qué te parece si ya una vez que tenemos una buena traducción de Biblia, una biblioteca básica e incluso herramientas electrónicas, nos ponemos a trabajar con ellas? Porque hay que aprender a utilizarlas. Introdúcete a estas páginas, a estas plataformas, lee estos libros para que vayas aprendiendo más. Y a medida que tú vayas profundizando en tu estudio bíblico, te vas a dar cuenta lo valiosas que son. También, si quieres invertir más en otras herramientas, hay comentarios bíblicos libro por libro. Para el Nuevo Testamento te recomendamos el comentario del Nuevo Testamento de William Hendrickson y Simon Kistemaker. Y para el Antiguo Testamento te recomendamos el comentario del Antiguo Testamento de la editorial Andamio. Por cierto, comentarios muy buenos en un lenguaje muy accesible. Así pues, manos a la obra. Consigue una buena traducción bíblica, ármate de tu biblioteca personal y profundiza en la palabra de Dios. Nuestro tercer paso dentro de este método es considera el contexto literario. Recuerda, muchos problemas de interpretación que vimos anteriormente tenían que ver con una falta de consideración del contexto literario. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Deja que la palabra de Dios te hable. Léela. La misma escritura te va a ir mostrando qué tipo de literatura es, a qué género literario pertenece. Considera cada libro en su propia naturaleza, en su propio contexto, antes de querer emitir un juicio al respecto. Antes de querer decir, pues yo pienso que esto dijo el autor, reflexiona. ¿En qué género literario está hablando? Porque recuerda, en la Biblia hay varios géneros literarios a los cuales tenemos que acercarnos respetándolos. Ejemplo, los salmos. Los salmos son himnos que entonaba la congregación de Israel. Por lo tanto, es poesía, pero poesía semítica o poesía hebrea, que es diferente a la poesía a la cual tú y yo estamos acostumbrados y que se basa en métrica y rima. Los libros del apóstol Pablo en realidad son cartas personales, algunas dirigidas a una iglesia,
a un grupo de iglesias como es la carta a los Gálatas, incluso dirigidas a personas como Timoteo, Tito y Filemón. Hay que leerlas como correspondencia, como una carta. Amós, el profeta Amós, pero este libro no es una profecía que esperaríamos predictiva, que va a anticipar eventos futuros. No, más bien este es un libro donde el profeta, inspirado por Dios, señala y critica duramente la situación que había en Israel y en las naciones vecinas, y los llama a volverse a Dios, los llama a vivir una vida recta y a hacer justicia. Entonces, deja que la Biblia te hable, que la Biblia te muestre cuál es su trasfondo, cuál es su género, y te vas a dar cuenta que tu conocimiento de la Escritura se va a enriquecer. Y esto es algo que debes desarrollar: lectura, comprensión, interés por aprender acerca de la Escritura. Vamos a seguir viendo más acerca de esto porque el contexto literario es muy importante. Porque cuando hablamos de contexto, no únicamente nos referimos a unos pocos versículos. De hecho, si recuerdas, en un programa anterior mencionamos contextos básicos. Primero, el contexto inmediato, es decir, la sección del texto que está antes o después del pasaje que estamos estudiando. Hablábamos de un contexto seccional, que es un contexto más grande, que incluso puede abarcar varios capítulos o tal vez hasta el libro completo. Y finalmente, el contexto histórico, intelectual y cultural de la Biblia. Pero este contexto tomado en cuenta desde el momento en que Moisés escribe el Pentateuco hasta el cierre del Nuevo Testamento, más de 1000 años después. Porque recuerda, este contexto cultural también va sufriendo cambios graduales con el tiempo. No es lo mismo el Israel de la época mosaica al Israel de la época de Jesús, o bien incluso el Israel de la época apostólica. Hay cambios culturales y hay que conocerlos, porque cuando tú y yo nos sumergimos en estos contextos vamos a descubrir algo increíble, y es que nunca nos alcanzará la vida para entender toda la Escritura a la luz de todos sus contextos. Si tomas versículo por versículo, los analizas, créeme, puedes pasar toda tu vida estudiando y vas a enriquecer tu aprendizaje. Vas a ver cómo a medida que aprendes, año tras año, vas a saber más y vas a apreciar mucho estos contextos. También recuerda, la importancia de respetar los contextos va a hacer que no caigamos en algunos de los errores que mencionamos en programas pasados. Por ejemplo, textos compactados, que dijimos fue el error número 6. Sobreespecificación, que dijimos fue el error número 6. La falacia figurativa, que es el error número 8. El problema de la profecía predictiva, que fue el error número 9. Desde luego, también tenemos que ser honestos y decir que podemos nosotros cometer algún error incluso tomando en cuenta estos contextos. Pero si somos disciplinados en respetarlos y en tomarlos en cuenta, créeme que ese error que cometamos no va a tener consecuencias catastróficas ni va a ser un error que vaya a trascender o a perjudicar a otras personas, y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta y estaremos en condición de corregirlo. Recuerda, respeta mucho los contextos. Y también vamos a pasar a nuestro cuarto punto, que tiene que ver con las evidencias. Uno de los errores que mencionamos era construir una interpretación con muy poca evidencia. ¿Qué hay que hacer? Hay que reunir toda la evidencia que sea posible antes de sacar una conclusión. Porque cuando no lo hacemos,
podemos obtener interpretaciones ajenas a la intención bíblica. Uno de estos errores, dijimos, era el de crear conclusiones a partir de muy poca evidencia. Y este fue nuestro error número 11. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer la Escritura y compararla con la Escritura. Recuerda que un principio de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma. Tenemos que buscar todo lo que podamos de información relacionada con el tema que estamos estudiando. Estamos estudiando la vida de Jesús y uno de estos enfrentamientos del Señor con los fariseos. Bueno, ¿qué sabemos de los fariseos? Hay que reunir información. Y una vez que comparamos la Escritura, reunimos evidencia e información, bueno, hay que reflexionar antes de poder emitir un juicio y decir, seguramente estaba pasando esto o seguramente Jesús pensó esto. Hay que basarnos en evidencias. Y aquí tenemos que señalar algunas restricciones que son muy útiles. Número 1. Si no tenemos la suficiente evidencia sobre un tema, lo mejor es no emitir un juicio. Si no hay suficiente información, no emitamos juicios. Número 2. Si la evidencia que tenemos nos parece un poco ambigua, como que algo falta, cuidado. Tenemos que ser muy cautelosos y no tomar una postura inflexible. Decir, esta es mi postura y de aquí no me muevo porque es lo que yo pienso, aunque sepamos que la evidencia no es completamente convincente. Y finalmente, donde haya un silencio de las Escrituras sobre ese tema o la información que recabamos sea muy vaga, mejor no emitamos juicios, porque podemos crear una interpretación a partir de evidencia muy escasa y esto nos va a llevar a un error de interpretación, porque recuerda que muchos de los textos bíblicos no son tan obvios como algunos nos dicen. ¿Qué te parece si pasamos a nuestro quinto paso en este pequeño método de acercamiento a las Escrituras? Y es, consulta a tus amigos cristianos, consulta a tu pastor y consulta a la comunidad cristiana de eruditos a través de sus obras. Aquí es muy importante que recordemos al personaje Martín Lutero. Martín Lutero se negó a aceptar la presión que ejercían tanto las autoridades eclesiásticas como las autoridades civiles y se mantuvo inflexible en su posición de que a menos que fuera convencido por las Escrituras y por la razón, él no se retractaría de sus escritos. Pues bien, lo mismo tenemos que hacer. Tenemos que pedir para nosotros mismos lo que Martín Lutero exigió. No movernos de nuestra postura bíblica teológica a menos que seamos convencidos por la misma Escritura o por la razón. Y aquí es donde va a entrar la historia de la teología o lo que llamamos el consenso de la Iglesia. Porque a lo largo de su historia, muchos teólogos brillantes han reflexionado en la palabra de Dios, han reflexionado en los mismos pasajes que tú y yo estamos estudiando en este momento y han obtenido una interpretación bíblica coherente, teniendo la Biblia como un panorama global. Así que tenemos que ver a estos eruditos porque su interpretación hoy en día puede ser muy, muy valiosa para nosotros. Si tú y yo leemos a estos autores en la historia, nos van a servir también como salvaguarda para no cometer errores y no llegar a conclusiones disparatadas, extrañas o fantasiosas. Esto de recurrir al consenso de otros autores no es algo extraño. De hecho,
sucede en la ciencia. Porque en la ciencia, cuando un científico afirma llegar a una verdad, esta verdad puede ser corroborada por otros científicos. Y de esta manera, este consenso científico valida la afirmación de este investigador que mencionamos. Lo mismo nos pasa con la Escritura. Hay una historia de la teología ortodoxa, lo cual nos va a servir para referir nuestras opiniones a esa historia, porque seguramente el teólogo en particular ya estudió el pasaje que tú ya estudiaste y ya obtuvo una conclusión teológica ortodoxa sólida. Y así evitamos caer en interpretaciones erróneas. Porque si no lo hacemos, ¿qué sucede? Pues simplemente que no necesitamos ningún gurú que nos diga cosas extrañas. Nosotros solos nos vamos a autoengañar creyendo haber llegado a una conclusión que no tiene nada que ver con la Biblia. Cuidado, nosotros podemos ser artífices de nuestros propios errores teológicos. Recuerda entonces, es muy importante comparar nuestros razonamientos con la historia de la teología. Muchos de los errores de interpretación que mencionamos a lo largo de nuestros programas anteriores, la historia de la iglesia ya los abordó y pudieron llegar a conclusiones bíblicas y refutar estos errores. Entonces, recurre a tus amigos cristianos, recurre a tu pastor, recurre a la comunidad de eruditos. Ellos van a poder ser un referente de tu planteamiento o tu desarrollo teológico. Pero sobre todo, ten muy en cuenta la obra del Espíritu Santo. Porque recuerda, el Espíritu Santo es el autor que movió a Pablo, a Pedro, a Moisés, a los autores bíblicos para poner por escrito la revelación de Dios. Él es el autor final de la Escritura. Por lo tanto, no solamente tenemos que ver a nuestros razonamientos, a nuestros métodos de estudio, no solamente tenemos que referirnos a la historia de la teología, hay que referirse a la obra también del Espíritu Santo que mora en ti, que mora en todo el pueblo de Dios y que es quien nos va a guiar a la verdad del Señor Jesucristo. Otra recomendación: cuando estudies la Biblia, comparte tus hallazgos con otras personas. Pero también pide a otros hermanos en Cristo que compartan contigo lo que ellos han estudiado. Compartan, edifíquense mutuamente, evalúen las evidencias que tienen para poder llegar a esas conclusiones y anímense a seguir viviendo esa vida transformada en Cristo, basada en un entendimiento claro y preciso de la palabra de Dios. Así pues, el estudio bíblico nunca tiene que ser algo estrictamente para mí. Es algo que Dios me da para bendecirme, para transformar mi vida, pero también para compartir con otros. Y de esta manera podemos ser de bendición. Finalmente, tenemos que decir que aquí es donde también entra la labor de nuestros pastores y nuestros maestros de iglesia, porque después de todo, ellos seguramente han estudiado más que nosotros, saben más que nosotros y pueden ser una muy buena guía. Ellos nos pueden orientar en algunos temas o bien nos pueden recomendar literatura especializada sobre algún tema o literatura que tenga que ver con la teología aplicada a nuestra situación particular en este siglo XXI. Entonces, para cerrar esta serie tenemos que decir, como Martín Lutero, tú y yo debemos comprometernos con la verdad de Dios, con lo que ésta demanda. Tenemos que renovar nuestra mente por medio del estudio, de la reflexión, ser guiados por el Espíritu Santo y lo más importante,
tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que actuar en consecuencia a lo que día a día vamos descubriendo y aprendiendo, porque solamente así podremos cumplir las palabras del Señor Jesús, podremos permanecer en su palabra y ser verdaderamente sus discípulos. Llegamos así al fin de este programa y de nuestra serie. Y te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón que nos hayas acompañado. Te invitamos que estés pendiente de los contenidos que generaremos para ti, aquí en Palabra y Espíritu, y también, ¿por qué no?, revisar los contenidos que hemos preparado y que puedes ver en este canal, que ha sido creado pensando en bendición del pueblo de Dios y también para la gloria del Señor Jesucristo. Así que, por nuestra parte, gracias, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.